Bueno, buenos días. Voy a comentar el tema del pensamiento político y religioso del siglo XVII, continuando con el pensamiento del siglo XVI. Si algo caracteriza al siglo XVII es la crisis, la palabra crisis en Europa en general, ¿no? Con esta palabra hablamos de una recesión que se alargó durante bastantes décadas del siglo, una recesión económica que produjo hambre, que produjo por malas cosechas y que dio como consecuencia trajo diferentes crisis sociales y políticas. Revueltas campesinas por un lado y por otro lado hay un hecho destacable en el siglo XVII que marca un antes y un después, que es la Guerra de los 30 años, que se extiende desde el año 1618 al año 1648, en el que se firmó la paz de Westfalia. Sublevaciones en Francia, la ejecución del rey Carlos I en Inglaterra, la sustitución por Jacobo II y por Guillermo de Orange. En esta larga disputa, entre medias estuvo la República de Cromwell, de esta larga disputa entre católicos protestantes por un lado, monarquía absoluta y monarquía parlamentaria por otro, nobleza, en fin, ahí se mezclaban muchas cuestiones. El siglo XVII fue convulso en toda Europa, especialmente en Inglaterra. Los Países Bajos también estuvieron afectados por las crisis, los secesionismos del Imperio Español, crisis religiosas que se extendían por Europa, la expulsión de los hugonotes en Francia, el jansenismo, etc. Todo esto nos conduce a una serie de ideas de filosofía política que tiene como reflejo de la situación, ¿no? Que surge como reflejo de la situación. Y la principal idea que tenemos que tener clara es que se abre una tendencia, una defensa en general de los teóricos de la política, de los teóricos políticos en general, una defensa del absolutismo, de la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es una soberanía monárquica sin límites institucionales. El único límite que podría tener la soberanía es la propia voluntad del monarca. ¿Y por qué surge esta defensa de la monarquía? Bueno, pues hay varias teorías. En la monarquía hispánica, por ejemplo, la filosofía se vincula a la tradición católica, recurriendo a la historia para justificar esta necesidad de esta forma de gobierno, una monarquía absoluta. En Francia hay un ideario similar que enlaza con esta tradición católica. Y además se le unen los tratados de diferentes filósofos y teóricos políticos que vamos a ver. Los primeros teóricos del absolutismo monárquico, esa idea, esa forma de gobierno que enlaza con la tradición de obediencia y sumisión que se fue transmitiendo a lo largo de los siglos por la Iglesia especialmente, y que también se refuerza con el afianzamiento de la monarquía a finales de la Edad Media. Los súbditos en esta forma de Estado, el único derecho que tienen es el de pertenecer al Estado. Están supeditados en todos los aspectos, en todos los ámbitos, a la obediencia incondicional al rey. En Inglaterra, los primeros teóricos surgen en la primera mitad del siglo XVI, los primeros teóricos que defienden el absolutismo monárquico, y son autores que aludían a la necesidad de obediencia y a lo condenable de la rebelión contra el monarca por su
autoridad divina. Es decir, es un sacrilegio atentar con el monarca porque su autoridad emana de Dios, de la divinidad, ¿no? En Francia, la Guerra de los 100 años produjo un prestigio de la monarquía que rozaba lo místico, ¿no? Y lo mítico también, ¿no? Desde los capetos, la tradición marcaba la unción de los monarcas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el rito es cuando se coronaba un rey se le untaba con unos aceites por parte de las autoridades eclesiásticas. Y el significado que tiene esto es que atentar contra ellos sería un sacrilegio, porque adquieren ese carácter sagrado, ese poder que emana de Dios directamente, la divinidad. En Francia, la Universidad de Toulouse se encargó de fabricar, de alguna manera, pensadores que ensalzaban la figura de la monarquía absoluta en el siglo XVI, como el que habíamos visto entre los pensadores de finales del siglo XVI, Jean Badin, que ya lo hemos visto, o el conocido cardenal Richelieu, que tuvo un importante papel en la corte. Richelieu nació a finales del siglo XVI y falleció a mediados del siglo XVII, en el año 1642, y estaba rodeado de un círculo de juristas, un destacado pensador a favor y político a favor de la monarquía absoluta. Hay dos tendencias con respecto a la monarquía absoluta, un absolutismo religioso y un absolutismo laico. El absolutismo religioso fue defendido por Jacques Bossuet, un pensador de finales que nació casi en el año 1627, en el siglo XVII, y falleció en los primeros años del XVIII. Y bueno, viene a defender el origen divino del poder, con lo cual justifica el absolutismo. Fue un obispo nombrado por Luis XIV. Bueno, como vemos, hay cierto interés, ¿no?, en defender la monarquía absoluta, de carácter muy ortodoxo, contra todo lo que contradiga la idea de absolutismo, ¿no? A favor de la paz religiosa, eso sí, ¿no?, de mantener la paz entre las distintas religiones que ya se habían consolidado en Francia, pero siempre con el predominio de la Iglesia católica francesa. Y justifica también el absolutismo por ser la monarquía la forma más antigua y natural de poder de la autoridad, siendo sagrada y absoluta desde sus orígenes. Otro defensor de la monarquía absoluta de tinte religioso era Robert Filmer. Tuvo una obra importante, escribió una obra que se llama Patriarca, que fue refutada por John Locke, y ahí, bueno, hablaba del origen divino, incluso llegó a inventarse una genealogía para emparentar a los Estuardo con Adán. Bueno, una especie de... buscando cierto relato, cierto misticismo. La otra gran tendencia del absolutismo, el absolutismo laico y radical, defendido por Thomas Hobbes, que nació en el año 1588, a finales del 16, y falleció en el año 1679. Disfrutó de una larga vida, casi toda su obra se desarrolló en el siglo XVII. Su absolutismo no tenía que ver con el origen divino ni con la fidelidad al monarca. Tenía que ver con otras cuestiones que explican su gran obra, muy conocida, Leviatán, la cual parece ser que es una especie de deuda, ¿no?, que la escribió estando en deuda con Maquiavelo, bueno, algo así, una deuda dialéctica. Y en él entiende o viene a explicar que la política es una ciencia que rechaza lo sobrenatural, por lo tanto defiende el ateísmo
político. Ateísmo político, no defiende el ateísmo, sino que hay que desligar que la política mane por cauces divinos, ¿no? Que el poder se reciba de forma directa por Dios. El estado para Hobbes, en Leviatán, el estado natural del hombre es la anarquía. Aquí sale su famosa frase Homo hominis lupus est, el hombre es un lobo para el hombre, en contra de la idea aristotélica del animal social. La soberanía individual se cede mediante un contrato al Estado. La paz a cambio de libertad individual. Este sería el contrato y es el origen del contractualismo, ¿vale? El origen del poder de los gobernantes está en un contrato con los que va a gobernar, ¿no? A los que ofrece paz, pero a cambio de renegar de esa libertad individual. Y ahí es donde entraría la defensa de la monarquía absoluta. No tendría que rendir cuentas a nadie porque no hay derecho individual, no existe el derecho individual, pero el rey tiene que garantizar la paz de sus súbditos. El individuo alcanza su pleno desarrollo para Hobbes en el estado más autoritario. Cuanto más autoritario, más se desarrolla el individuo. Que viene a ser el estado autoritario, viene a ser un monstruo que no para de crecer, ¿no? De ahí lo de Leviatán, ¿no? El título de Leviatán, ¿no? Ese monstruo. Porque encuentra en él la mejor defensa de sus intereses y por tanto de la felicidad. En este estado totalitario el individuo encuentra la mejor defensa de sus intereses, según Thomas Hobbes. Su obra, a pesar de ser ultra absolutista, ¿no?, contiene algunos conceptos como la libertad, los derechos individuales, la igualdad de los seres humanos y la legitimación popular del ejercicio del poder. Para Hobbes, la mujer es igual al hombre y cuestiona incluso la autoridad patriarcal. Bueno, aunque sea un absolutista convencido, empieza a hablar en otros términos, por lo menos hace referencia a conceptos como libertad, derechos individuales y demás, que tiene más que ver con otras corrientes que vamos a pasar a ver a continuación, más protoliberales. Bueno, las primeras críticas al absolutismo empiezan a surgir en el siglo XVI, al mismo que surge la defensa del absolutismo, surgen las primeras críticas. Lo primero que hacen algunos autores es cuestionar este origen divino de la soberanía. Son los propios príncipes luteranos, ¿no?, los que se acogen al luteranismo en sus principados, y los que crean la Liga de Esmalcanda en el año 1531 contra los preceptos de la dieta de Habsburgo de Carlos I, del emperador Carlos V en este caso, ¿vale? Entonces los príncipes luteranos, creando esa liga, lo que hacen es posicionarse en contra del origen divino de la soberanía que promulgaba Lutero, su propio líder espiritual, digamos, ¿no? Y a partir de aquí empiezan a surgir doctrinas que legitiman la rebelión contra la monarquía. Por un lado están los monarcómanos, teóricos franceses contrarios al absolutismo desde posiciones calvinistas, ¿no?, desde el propio luteranismo, esta corriente del luteranismo, ¿no?, del protestantismo más bien, de Calvino. Languet y Gaspar de Coligny. Bueno, son del siglo XVI y sus obras las firmaron bajo seudónimo por el peligro que corrían. Una de ellas fue Vindiciae contra Tyrannos, ¿vale? Los magistrados los monarcómanos lo que hacen es defender que los magistrados fueron creados siempre por el pueblo, no sobre él.
La soberanía como potestad real, por tanto, debe ir acompañada de obediencia del monarca a las leyes fundamentales del Estado. Es un antecedente al contractualismo, ¿no? A la teoría del contrato, pero diferente, a diferencia de Hobbes, el pacto tiene un origen bíblico, son calvinistas. Entonces todo lo enlazan con la Biblia, ¿no? Con las escrituras, con las sagradas escrituras. Luego hay también una versión católica, antiabsolutista, como consecuencia de la contrarreforma del Concilio de Trento, que se celebró entre el año 1545 y 1563 en varias fases. Aparecieron posturas contrarias al poder absoluto, como por ejemplo Juan de Mariana, que tiene una obra que se llama Del Rey, escribió una obra del Rey y de la institución real. Juan de Mariana es un clérigo, ¿no? Y esta obra la escribió para Felipe III, para el rey Felipe III, ¿no? Cuando era joven, para adoctrinarle, para enseñarle, ¿no? Los secretos del poder. Y aquí lo que hace es defender el tiranicidio en esta obra, si no se somete a las leyes y a la moral como cualquier otro vasallo, es decir, si excede de la moral establecida y de las grandes leyes, de las leyes fundamentales del Estado, de alguna manera justifica la rebelión e incluso que esta rebelión acabe derivando en la ejecución del monarca. Si empieza o edita leyes en contra del florecimiento y la libertad de los individuos. Por lo tanto, cuando se habla de libertad del individuo, estamos hablando de precursores de protoliberales. En este caso, Juan de Mariana, ¿vale? Que fue un partícipe del Concilio de Trento. Son posturas jesuíticas, ¿vale? En el Concilio de Trento también en esta época se crea la Compañía de Jesús, que como vemos tuvo siempre un componente muy crítico contra el poder absoluto de la monarquía. Además de esa capacidad didáctica, ¿no? Los jesuitas estaban especializados en enseñar, ¿no? Una de sus votos, que le llevó muchos problemas, aparte de los 4 votos tradicionales de las órdenes religiosas, el quinto voto de obediencia al Papa por encima de los reyes. Esto le generó muchísimos problemas hasta el punto de ser expulsados en España. Carlos III editó el edicto de expulsión. Bueno, sigamos con esto sin desviarnos del tema. Las críticas al absolutismo. Está también, hemos visto la versión católica, los monarcómanos que eran calvinistas, y vamos con la crítica francesa. Están los jansenistas, su líder era Cornelio Hansen, seguidor de San Agustín, un ferviente seguidor de las teorías de San Agustín. Contrario al absolutismo de Luis XIV. La oposición aristocrática al absolutismo estaba más ligada a motivos de defensa de los intereses personales. De hecho, bueno, uno de los argumentos que más utilizaban contra el absolutismo era oponerse a ese desarrollo capitalista del Estado que fomentó Luis XIV en el caso de Francia, ¿no? Ese desarrollo de la industria y de la economía capitalista. Ellos abogaban por una vuelta a la vida en el campo. Eran grandes latifundistas y ahí estaban sus intereses en ese momento. Entonces, bueno, se opusieron por motivos prácticos, digamos. La crítica inglesa, el empirismo y el pragmatismo son las dos grandes teorías. Los Levelers eran una secta protestante de la República que se desarrolló su labor durante la República de Cromwell. Estaba formada por artesanos y pequeños propietarios liderados por Liburni. Abogaban por la libertad, por la igualdad política y religiosa,
perdón, la igualdad política y religiosa, y venían a decir en sus teorías que el gobierno solo es posible por consentimiento popular. El derecho político fundamental de los hombres es nacer. El hecho de nacer ya conlleva ese derecho político, ¿no? A participar. Luego estaban los diggers. Eran más radicales, era una facción cristiana durante la Guerra Civil inglesa. A ella pertenecían las clases más inferiores que los artesanos. Pretendían demostrar las injusticias de las desigualdades socioeconómicas, lo que padecía, ¿no? La gente que de las clases bajas. Propusieron un sistema de propiedad común de la tierra y un reparto de los productos de la tierra según las necesidades. Abogaban por el sufragio universal. Y digamos que aquí las teorías comunistas tienen un precedente en esta facción cristiana llamada Diggers. Y luego está John Locke. John Locke, gran teórico de la Revolución Inglesa, abogaba por el individualismo liberal, es uno de los teóricos del liberalismo, ¿no? Defensor de los intereses de la burguesía. Una de sus obras es el Tratado sobre el Gobierno Civil. Hablaba del orden natural de las cosas, la no intervención de los gobiernos en asuntos económicos. Es un principio que se extiende hasta nuestros días, ¿no? Las teorías liberales económicas hablan de la no intervención del gobierno, el no intervencionismo en asuntos económicos, y que el gobierno, la única función que tenía era garantizar la propiedad privada y la libertad de los individuos. Critica el absolutismo y justifica el derecho del pueblo a la rebelión en algunos casos. Para John Locke, las mujeres están subordinadas y el gobierno pertenece exclusivamente a los hombres. Y otro autor importante de esta crítica inglesa al absolutismo es George Savile, que bueno, era más bien pragmático, no elaboró una teoría como tal, sino que pensaba que había momentos de la historia en los que podríamos aplicar las teorías de John Locke y otros momentos en los que habría que utilizar algunas de las reivindicaciones de los Leverett o los Diggers, por ejemplo. Pero bueno, era marqués. Yo creo que las teorías de los Diggers las utilizaría poco, pero venía a decir eso, que dependiendo el momento habría que tender más a un liberalismo que a un intervencionismo, ¿no? Pero siempre limitando el poder de la monarquía, ¿no? Son críticos con la monarquía absoluta. Y luego también hay una crítica a la monarquía absoluta desde las teorías filosóficas. Por ejemplo, Spinoza, que vivió entre 1632 y 1677, siglo XVII, holandés, es el padre del racionalismo, junto a Descartes, René Descartes, creo que lo digo bien, y Leibniz, ¿vale? Está muy influenciado por Hobbes. Tiene una de sus obras, el Tratado breve sobre Dios, el hombre y la felicidad, y el Tractatus Politicus. Sus obras no se publicaron cuando él vivió, se publicaron a posteriori, la mayoría. El hombre tiene un instinto, para Spinoza, de conservación que tiende a asociarse en busca de su propio beneficio. Este instinto de conservación, ¿no? Lo que le hace al hombre es asociarse, ¿no? Ser social con gente que comparte sus intereses en busca de su propio beneficio. Propone una sociedad dirigida por los cauces de la razón y basada en leyes determinadas por los miembros de la comunidad. Si el gobierno sobrepasa los límites que se han establecido, que se han consensuado en esa sociedad, puede ser depuesto por la fuerza. Para Spinoza, la democracia es el sistema más acorde con las libertades individuales.
y bueno, para él las mujeres están en un plano inferior al de los hombres, para Spinoza. Y luego el otro teórico filosófico contra la monarquía absoluta fue Leibniz, alemán. Tiene alguna referencia en sus textos sobre la política, aunque él en realidad no escribió tratados de política. Y bueno, viene a decir que el universo está creado para ir perfeccionándose y para buscar el equilibrio, y que los hombres, las sociedades van a van a ir produciendo en términos morales una serie de argumentos, de límites, de leyes que van a encontrar la armonía entre todos los seres, siempre todo supeditado a una ley superior, que es la ley del amor. Y bueno, con esto, con Leibniz, sigo invitando a la reflexión sobre estos interesantes temas, ¿no? Son muy interesantes porque con ellos comprendemos mejor cómo va evolucionando la historia. De hecho, es indispensable conocer la teoría política, la teoría de las ideas, para conocer los procesos históricos con una mayor profundidad. ¿Por qué se instauran las monarquías absolutas? ¿Qué soporte teórico le dan los autores? ¿Qué ideas, qué argumentos se esgrimen para una forma de gobierno en la cual una persona, el monarca, unos creen que por derecho divino, otros creen que por consenso social, pero viene a recibir todos los poderes, es decir, todos los aspectos políticos y económicos están supeditados a la voluntad de una sola persona en la sociedad, y el pueblo no tiene derecho a rebelarse, sino a obedecer todo lo que digan. Entonces, claro, esto lógicamente necesita de un soporte ideológico, y es muy interesante conocerlo. El siglo XVII, absolutismo, defensa del absolutismo, pero también críticas al absolutismo que vienen desde el siglo XVI. En este proceso de consolidación de las monarquías. Primero de las monarquías del Estado moderno, y luego, digamos, que una vuelta de tuerca para la institución que es la monarquía absoluta. Y nada más, pues eso, invitándoos a leer sobre los Leverett, los Dickens o Locke, que eran los críticos del absolutismo inglés, Spinoza, algunos de sus tratados, ¿no? Las críticas filosóficas, el absolutismo, la crítica francesa, los jansenistas y bueno, los monarcómanos, y la versión católica antiabsolutista de Juan de Mariana, principalmente los jesuitas. ¿Vale? Las críticas que empiezan a surgir en el siglo XVI. Y luego los defensores de la monarquía absoluta. Por un lado están los primeros teóricos del absolutismo, que surgen en ese contexto de crisis generalizada del siglo XVII. A mediados del XVI ya empiezan a surgir esos pro-absolutistas en Inglaterra, en Francia, ¿no? La monarquía hispánica también. Unos creen que de origen divino, la monarquía tiene ese halo divino, algunos muy exagerados como Robert Filmer, otros radicales como Jacques Bousset, el cardenal nombrado por Luis XIV. Aquí encontramos también a Richelieu, ¿no? Y luego el absolutismo laico, pero radical también, de Thomas Hobbes, ¿no? Con su Leviatán, con su obra Leviatán. Y con esta síntesis, muy síntesis, muy resumida, invito a que reflexionemos y a que sigamos pensando el siglo XVI y el siglo XVII en términos de las ideas. Nada más, muchas gracias a todos, y próximamente nos vemos en otro vídeo. Adiós.